Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a acercarnos otra vez a la palabra de Dios. Hoy empezamos la lectura del capítulo 19 de San Mateo. El pasaje de hoy dice así: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Así como el capítulo 18 de Mateo presentaba la mirada de Jesús, el proyecto de Jesús respecto de sus discípulos, en particular en lo que hace a la vida comunitaria, el capítulo 19 se centra un poquito más en los vínculos humanos, en las relaciones humanas, principalmente familiares. Podemos leer todo ese capítulo con esta consigna. La pregunta de los fariseos, en primer lugar hay que recordar, tener presente que es una pregunta que le hacen para ponerlo a prueba. Esta mala intención que muchas veces está detrás de las intervenciones y preguntas, a veces de los fariseos, a veces de los sacerdotes, a veces de los doctores de la ley. En este caso preguntan acerca de, no de la licitud del divorcio, ellos consideran que es lícito divorciarse. Lo que quieren saber es cuáles son los motivos que serían suficientes para que se redacte un acta de divorcio. Porque había algunos maestros que exigían motivos más graves, más serios, y otros que por motivos leves consideraban que el varón podía redactar esta acta de divorcio. Y señalo que es el varón porque precisamente acá hay un tema también social, cultural, que Jesús viene de algún modo a modificar sin hacer esta distinción. El varón era el que podía redactar el acta de divorcio, la mujer siempre salía más perjudicada porque no tenía posibilidades de salir a buscar un trabajo, de subsistir por sus propios medios, tenía que depender si tenía de algún hijo o de alguna persona que le ayudara o simplemente vivir de la limosna de otros. Entonces las consecuencias del divorcio eran muy graves, insisto, para la mujer. De todas maneras, Jesús, para responder, señala el proyecto de Dios. Vuelve sobre la historia al origen del deseo de Dios antes de toda legislación y de toda interpretación de la ley. Dios soñó una relación de amor en la cual el hombre deja a su padre y a su madre, deja su pasado, deja su historia para iniciar una historia nueva, y los dos son, a partir de ese momento, una sola carne. Esto no viene dado por una legislación humana, no viene dado por un criterio social, político, ni ninguna otra cosa más que el proyecto, el sueño de Dios. La voluntad misma de Dios es que la naturaleza del matrimonio tenga esta característica de comunión y de comunión profunda y de unidad para toda la vida. La ley del divorcio, antes como hoy, puede solucionar problemas sociales, civiles, pero nunca va a modificar esta verdad profunda del matrimonio. Lo cual no justifica tampoco ni permite hacer ningún juicio sobre las personas. Es difícil a veces hacer esta distinción. Una cosa es reconocer cómo es
el matrimonio, cuál es su naturaleza, la intención primera de Dios respecto de esta realidad, y otra cosa es considerar que por diversas situaciones en las vidas de las personas suceden cosas que pueden llevar a una realidad triste y siempre dolorosa como es la separación o el divorcio. No se trata de juzgar a nadie, sino de reconocer la grandeza de esta institución que es de Dios. Además, el reconocer esta importancia del matrimonio, el reconocer una y otra vez la voluntad de Dios sobre esta experiencia de amor humano, también permite a los jóvenes proyectar con seriedad su futuro, su vida con la persona con la que se han encontrado y han descubierto esta posibilidad de compartir la vida. A los no tan jóvenes, a los matrimonios ya con experiencia de vida, poca o mucha, les permite también reconocer la necesidad de cuidar, de hacer crecer el amor cada día. Cuando los sentimientos iniciales de la juventud han desaparecido, entonces crece la importancia de la entrega precisamente con amor, que exige algunas veces algunas renuncias de parte de uno y algunas veces algunas renuncias de parte del otro. Como tantas exigencias del Evangelio que hemos escuchado, el amor al enemigo, el perdón sin límites, son todas propuestas que Dios hace al hombre y en las cuales Dios se compromete. Por eso en la realidad del matrimonio hay un sacramento donde Dios sostiene, bendice, fortalece, consagra ese amor inicial para hacerlo crecer y hacerlo crecer cada día, porque es el amor de Dios viviendo en el corazón de las personas. Y esta realidad y la reacción de los discípulos respecto de la conveniencia o no de casarse le hace hablar a Jesús de otro modo de vivir la castidad, porque en el matrimonio se vive la castidad en cuanto que ninguna de las personas pretende poseer a la otra. En la vida consagrada, en el celibato, se vive también este modo de consagración a Dios que, como dice Jesús, no todos entienden. En ambos casos hay un don de Dios que permite la fidelidad en ese amor que se ha elegido. No todos entienden, dice Jesús, sino aquellos a quienes se les ha concedido. De algún modo se concede entender estas cosas de Dios y sobre todo vivirlas. Por eso a lo mejor Jesús termina esta discusión con esta expresión que hemos escuchado muchas veces: el que pueda entender, que entienda. Es una invitación a abrir el corazón a las cosas de Dios, a dejarnos, entre comillas, instruir por Él, a que las verdades de la fe, las verdades de la voluntad de Dios, de sus proyectos, podamos ir entendiéndolas con el corazón, acogiéndolas con el corazón y recibiéndolas como precisamente eso, voluntad de Dios, siempre para nuestro bien y nuestra felicidad. Podemos pedir por todos nosotros para que podamos crecer en el conocimiento del amor de Dios y las concreciones de ese amor en la vida de cada uno, en las decisiones, en los proyectos de cada uno de nosotros. Pedir también que seamos capaces de mirar con misericordia las dificultades que otras personas enfrentan en este camino y a saber reconocer la grandeza del sueño de Dios y defender la grandeza del sueño de Dios en la medida de nuestras posibilidades, empezando por casa y también en la medida de nuestras posibilidades llegando a la sociedad toda. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos fortalezca en la vocación que nos regaló y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.